Bienvenidos a nuestra primera edición del podcast En la Mesa del Cordero. Hoy tenemos el honor de presentarle a nuestros amados pastores del Ministerio Internacional Yo Soy el que Soy, Atlanta, Georgia. Bienvenidos, pastores. Gracias, Daniel, y que Dios te bendiga grandemente. Para nosotros es un placer estar aquí, compartir contigo, con todos los que nos ven en este podcast maravilloso En la Mesa del Cordero. Aleluya, muy regocijada de estar aquí en la Mesa del Cordero junto a ustedes y regocijada por estos 2 años que estamos cumpliendo como ministerio. Es una dicha, es una alegría y una gratitud que le damos a Dios por lo fiel que ha sido. Amén, por lo fiel que ha sido estos 2 años. Claro que sí, pastora. Tengo una serie de preguntas que han dejado nuestros seguidores en la cajita de comentarios. Gloria a Dios. Y bueno, esta sería la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo supiste que Dios te llamaba al ministerio? Gloria a Dios. Esta pregunta es maravillosa. Sabemos que la palabra del Señor, y una pregunta que me gusta demasiado, me encanta cuando me hacen esta pregunta, porque esta pregunta nos habla del llamado. Y uno de los llamados importantes, antes de comenzar a responderte, quiero decirte lo que dice la palabra en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que naciera, ya te había elegido. Y para nosotros es un privilegio ser llamados por Dios a servir en su reino. ¿Por qué es un privilegio? Porque adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Para nosotros es un privilegio cuando yo, por ejemplo, nací desde el vientre de mi madre en el Evangelio, crecí en una familia pastoral. Y para mí fue, como dice esta palabra que le acabo de leer en Jeremías, antes que naciera ya yo te había elegido, ya yo te había escogido. Y para mí ha sido de gran bendición porque servirle a Dios desde mi pequeña edad, como dice la palabra de Dios, instruye al niño de que cuando fue de pequeño, para que cuando fuera grande no se apartara. Entonces es importante esta pregunta porque nos enseña a nosotros como pastores el seguir avanzando y no desmayar, sino poniendo la mirada, como dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba. O sea, todo en el estadio a la verdad corre, pero solo uno se lleva el premio. ¿Cuál es ese premio? El poner la mira en Cristo Jesús, en avanzar y poner la mira en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, yo tengo un testimonio acerca del llamado, amén. Como dice el pastor Josué, Dios desde el vientre, amén, ya viene ese llamado, esas cuerdas de amor del Espíritu Santo, trayendo hacia su presencia, a su reino. Josué, como dice, se crió en el Evangelio, pues de mi parte, mi abuela, amén, desde pequeña siempre, bueno, nos llevaba a la iglesia, y de alguna u otra manera ya yo sabía desde pequeña que Dios existe, hay un Dios, es real, existe, por lo que mi abuela estaba sembrando en mi vida. Y de pequeña siempre hablaba con Dios, las oraciones. La pregunta es el llamado al ministerio, amén. Así es. Gloria a Dios. Desde adolescente, bueno, sirviendo con Josué, pero cuando ya nos dan el llamado para el ministerio, sí habían ciertas personas que ya no habían hasta profetizado o ministrado, van a ser pastores, van a pastorear. Pero en una noche estaba en mi devocional y el Señor en esa noche fue algo muy diferente. Él me dio una palabra en Juan 15 y estábamos estudiando el libro de Hechos. Y en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando en el sentido que lo estás llamando al ministerio. No lo sabemos ahí, sí sabíamos que había algo distinto en ese devocional. Hay algo distinto aquí. Y nos enteramos fue cuando ya nos ungen, el día domingo, que nuestro apóstol Rolando González nos unge y él nos da exactamente esa dos citas, Juan 15 y Hechos. Y cuando él nos da esa cita, viene esa confirmación, ese sello del Espíritu que dice, estoy aquí, soy yo. Es grandioso como el Espíritu trabaja, porque
así como el Espíritu Santo se lo revela a usted en su devocional, en su intimidad, pues entonces cuando el apóstol viene a ese acto de ungimiento, pues el Espíritu Santo también le trae esa palabra de confirmación al apóstol. Gloria a Dios. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo definirías la visión sobre el evangelismo y la misión de la iglesia? Gloria a Dios. Esta pregunta me encanta también. ¿Por qué? Porque habla de la visión. Y yo te diría, D'Angeli, ¿cuál sería nuestra visión? Pues mi visión es la visión de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque la visión de un hijo de Dios no puede ser llevada por su propia visión, sino la visión que ya Cristo dejó. Es el evangelio del reino y es donde como ministerio, yo soy el que soy, Atlanta, Georgia, y todos los ministerios, yo soy el que soy, hija y madre, se basa en esta visión, en poner la mirada en Cristo Jesús y ser guiado por el Espíritu Santo. No hablar cosas por hablar, sino hablar lo que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso te digo, Daniel, mi visión y nuestra visión es la visión de Cristo. Si a mí me pregunta alguien, pastor, ¿cuál es su visión? Yo le diría, si es un hijo de Dios, yo le diría, tu visión. Porque se supone que somos el cuerpo de Cristo y mi visión como hijo de Dios debe ser centrada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí. Es extremadamente bueno porque el Espíritu Santo nos ha estado ministrando con respecto a esto en la iglesia también, en la congregación, nosotros como cuerpo. Y la visión en el evangelismo es algo que ya Jesucristo ha mandado ya. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Enséñales a los discípulos que guarden todas estas cosas, bautícelos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, amén. Y nosotros, amén. Por medio del Espíritu Santo y la palabra de Cristo, como mencionaba Joshua, nos ha estado ministrando la gran comisión. Hablen mi palabra. Hablen, díganle, el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntete y conviértete, porque en la congregación nosotros vemos siempre que es un poco costoso que los miembros o nosotros como cuerpo salgamos a la gran comisión, es un poco costoso. Pero entonces es el mismo Espíritu Santo que nos ministra y nos da esa fortaleza o valentía. Dios cuando le habló a José le dijo, fuérzate y sé valiente. Esa fuerza, esa valentía para salir y compartir el pan. Y diría, pastora, que es una de las cosas que más les cuesta a la iglesia hoy en día. Es una de las que les cuesta a la iglesia hoy en día salir a darse por amor a no simplemente el amor, sino a la compasión. La palabra nos enseña, el mismo Jesús decía, tengan compasiones de ellos como yo tuve compasiones de ustedes. Y es que el verdadero evangelismo es salir a la calle, pero no simplemente la palabra, sino llevarle algo más de lo que nosotros podemos dar. Por ejemplo, Pedro y Juan iban camino a la Hermosa y estaba el paralítico en la Hermosa y todo el mundo lo despreciaba quizás, pero el paralítico quizás estaba esperando algo material, pero Pedro y Juan llevaban lo que él verdaderamente necesitaba. Y eso es lo que yo quiero que todos entendamos como congregación, no simplemente yo soy el que soy, sino toda la congregación de la iglesia, es que podamos entender que nosotros portamos algo maravilloso para el evangelismo, para la obra, para la visión. Portamos algo maravilloso que sea la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que Juan le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Qué era lo que más necesitaba? Tú que me escuchas, ¿qué era lo que más necesitaba ese paralítico? Caminar. Pues a veces pedimos algo material, pero sin saber que lo que necesitamos verdaderamente no lo estamos pidiendo. Y necesitamos verdaderamente a Cristo para que nuestra vida pueda cambiar de una manera especial. Gloria a Dios. Así mismo es. La tercera pregunta sería, ¿cómo manejan los cambios en el ministerio? Sí, de verdad que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque nosotros como seres humanos
no nos gusta, esos altos y bajos. A nosotros no nos gusta, a nuestra carne quizás le aflige eso, le preocupa, le afana. Pero la gracia de Dios, esa compañía de Dios, esa guianza, esa bondad de Él, solamente su bondad, que nos hace reposar en que nosotros estamos en sus manos. Y si nosotros estamos en sus manos, aunque vengan desafíos, cambios o altos y bajos, nosotros vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Señor. Nosotros tenemos quien nos gobierne. Y el que nos gobierna es el más inteligente, es el dueño de la inteligencia, de la sabiduría, lo sabe todo, omnisciente, omnipresente. Entonces, eso nos da confianza y reposo de que es Dios que está ahí, en esa, como cuando en la barca estaba Jesús dentro de la barca y vino esa tormenta y los discípulos se sentían un poco agobiados, pero Él pudo ordenarle a los vientos, a los mares, para que se sujeten a la autoridad divina. Amén. Y así fue, así fue. Entonces sabemos que en nuestras vidas está Cristo Jesús y nosotros en sus manos. Amén, gloria a Dios. Y hablando, quiero que para que todos los que nos están viendo puedan escuchar esta pregunta que tú me hiciste, quiero que me la repitas para yo darte algo importante y darle también algo importante, lo que ha hablado la pastora, un fundamento también aparte de esto. ¿Te puedes repetir la pregunta para que todos podamos escuchar? La pregunta es, ¿cómo manejas los cambios en el ministerio? Qué hermosa pregunta, porque es importante que nosotros entendamos. Ahora, D'Angeli, quiero hablarte de dos cambios o hablarte de un cambio importante. Porque puede ser un cambio material o se me fue una oveja de la iglesia o algo que pasó materialmente en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de esto, D'Angeli, o les hablo de esto? Porque la palabra nunca va a cambiar. La palabra siempre va a ser la misma. Sin embargo, Jesús no dice ni una jota ni una tilde se moverá. Se moverá, ni una jota ni una tilde se moverá, si no es la voluntad de mi Padre. Entonces, en esto es lo que yo quiero hablar, el cambio. Quiero hablar de estos dos puntos. La palabra de Dios no cambia por nada del mundo. La palabra es permanente y ya continúa. Ahora, en el ministerio, en la iglesia, sí pueden haber muchos cambios. Pero también pueden ser positivos esos cambios, como también pueden ser un poco negativos. Hay personas que llegan a la iglesia, pueden estar un año y se pueden ir a la iglesia, por X motivo, porque se mudaron de estado, se mudaron de lugar, pero cuando es una oveja verdadera, nosotros como pastor debemos dejar las 99, dice el Señor, y ir por esa oveja. Cuando, escuche bien, cuando es una oveja verdadera, cuando es un hijo de Dios, el pastor se debe dar por esa oveja. Ese es nuestro llamado como pastor, cuando hay un cambio en ese sentido. Y lo que te quiero comentar con esto es que el cambio verdadero es lo que yo me enfoco más, es que la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y como lo decía la pastora, o sea, pueden ver muchos cambios, pero estamos preparados. La palabra en Romanos 12 dice algo muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 2, mira lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto me quiere decir a mí que va a haber cambio. Esto me quiere a mí que yo debo estar transformándome continuamente, porque en esto se basa los cambios, en avanzar, pero aprendamos. Y dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Van a venir siglos tras siglos, van a haber cambios, pero el mensaje, vuelvo otra vez, la palabra es la misma y la exhortación, la corrección por la palabra va a ser la misma. Pueden cambiar muchas cosas en la iglesia, material, 4 paredes, lo que es 4 paredes del templo, porque la iglesia somos nosotros, pero la palabra siempre va a ser la misma. Viene la profecía, viene para exhortar, para corregir y para instruir en justicia. Amén, gloria a Dios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo desempeñan la disciplina eclesiástica dentro de la congregación? Gloria a Dios. De verdad que Jesús dio unas instrucciones muy claras con respecto a esta pregunta.
en Mateo, en el libro de Mateo. Y la disciplina es algo que debe de estar en nosotros los creyentes, porque el hijo que se le ama, se le disciplina, dice la palabra. Amén. Nosotros con mansedumbre debemos recibir la corrección de parte de Dios y de nuestros tutores, de nuestros ministros, los pastores, lo que están en lo que nosotros hemos dicho, bueno, vamos a estar bajo cobertura. Hemos decidido estar bajo cobertura. Hemos decidido no solo con la tierra, sino con el cielo. Gloria a Dios. Y es muy importante que si nosotros lo hemos decidido con la tierra y el cielo, si el cielo nos está guiando, si el cielo aquí en la tierra lo estamos representando, nosotros como creyentes, nosotros debemos de ser muy serios y responsables. La verdad que una de las características de nosotros los creyentes en la iglesia debe ser la madurez espiritual. Amén. Amén. Y para nosotros poder perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, la disciplina se maneja primero desde la palabra, porque no podemos ir a una persona a hablarle de nuestro punto de vista, porque quizás el punto de vista mío no es el punto de vista de otra persona. Entonces, lo más sano para todo el cuerpo de Cristo es fundamentarnos en la palabra. Eso es lo más sano. Amén, así es. Entonces, desde allí parte una disciplina. Bueno, está este fundamento, está este principio. Somos creyentes, vamos a sujetarnos a Él. Porque cuando nos sujetamos a Él, entonces todo el cuerpo va a sanar. Si había alguna debilidad, si había alguna caída, una herida, el cuerpo va a sanar cuando nosotros todos como creyentes nos sujetamos a esta gran verdad. Y hablando de lo que está hablando la pastora, de disciplina y de fundamento, Pedro fue claro. Y la palabra es clara cuando dice no hay otro fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, también nos enseña que ya el fundamento fue puesto. El que quiere edificar encima de ese fundamento, gloria a Dios, porque es el fundamento. Pero el que quiere edificar otro fundamento está mal. ¿Por qué? Porque el fundamento fue puesto y es Cristo Jesús. Y esto es lo que nos llama esta pregunta, lo que es disciplina, porque mucha gente, y cuesta a muchos pastores también, enseñarle a la gente lo que es verdaderamente basarse en la palabra de Dios, en una sana doctrina, en el evangelio del reino. Porque la disciplina, el ser humano le cuesta mucho ser disciplinado, ser corregido, ser exhortado, y no saben cuál beneficio tan grande es que seamos exhortados por la palabra de Dios. Mucha gente se puede molestar, Angeli, porque decimos, lo corregimos o lo exhortamos nosotros como pastores, se molestan, pero no, al contrario, si la gente fuera madura, se alegrara más bien porque la exhortación viene por la palabra de Dios. Y el fundamento que es Cristo no puede ser movido porque yo conozco a esa persona, porque esa persona me cae bien y yo le voy a aconsejar algo para que ella se vaya bien. No, no. El fundamento que es Cristo y la disciplina viene para corregir, para exhortar, viene la palabra de Dios. Y cuando somos exhortados, más bien debemos alegrarnos. Gloria Porque si somos exhortados por la palabra, ¿qué más exhortación y qué más consejo tan grande ese que nos puede dar Dios? Así es, qué bendición tener esa exhortación y que el mismo Dios nos enseñe, o sea, para que nos corrija cuando estemos haciendo algo que no es de su agrado, para nuestro crecimiento. Gloria a Dios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo manejan los desacuerdos congregacionales? Sí, de verdad que tiene relación con la primera, mucha relación. Porque los desacuerdos empiezan, bueno, en la congregación mucho el yo pienso. Ese es como la muletilla que siempre hay en un desacuerdo. Yo pienso, yo opino, yo digo, y no está mal, pues, que una persona pueda opinar, decir su punto de vista o algo, pero ¿hasta qué punto? Porque la palabra de Dios no la podemos negociar. La palabra de Dios no la podemos como decía José, bueno, como nos conocemos o quizás tenemos algún parentesco o quizás tenemos un lazo de relación muy profunda, pero primero está Cristo Jesús, mi Salvador,
antes que cualquier otra relación. Entonces, esa relación, esa palabra, ¿verdad? Va sobre todas las cosas. Hasta antes que aún nuestra propia opinión. Amén. Porque también así, nosotros también somos seres humanos y podemos tener nuestra opinión, pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. La palabra dice, niégate a ti mismo. Eso es negar nuestras opiniones, nuestro punto de vista. Sí, podemos tener una conversación. Yo creo que pienso esto, pero al partir de allí el Espíritu Santo va a decir, ok, está bien, pero es así. Y te trae la palabra reveladora, la palabra iluminada, entendida, sabia. La palabra sabia, porque dice, el que se crea sabio en su propia opinión, nada es. Ahora, Así esa es. palabra sabia es la que tiene que tener la última palabra. Como vengo y digo, no está mal que yo diga, es que yo creo, yo opino, no. Pero la palabra sabia del Espíritu tiene que tener la última palabra en ese yo opino. Así Y es. en esos desacuerdos, Ángel, ahí es donde yo soy un poco tajante en el ministerio, en la iglesia, en la congregación que Dios me ha entregado, porque está bien que haya un desacuerdo, pero que venga con base bíblica. Que yo diga, pastor, yo creo que usted haya dicho esto, pero la palabra de Dios dice, bueno, hermano, vamos a sentarnos, no hay problema, vamos a sentarnos. Pero que hay un desacuerdo porque, pastor, yo pienso, yo creo, uno tiene que como pastor, como líder, cuidarse de esto. Porque en estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en este tiempo, la maldad se ha aumentado, la ciencia avanzará, dice la palabra de Dios. Y el yo pienso, si no viene de Dios, Jesús fue el único que dijo, yo soy. Desde el principio hasta la eternidad, hasta ahorita, Jesús dijo, yo soy. Y él usó una palabra muy clara siempre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el alfa, yo soy la puerta, yo soy el que soy. Amén. El Dios siempre presente. Entonces, cuando yo voy a un desacuerdo en la iglesia, ¿cómo lo deberíamos de manejar? Por el Espíritu. Yo les aconsejo a todos los hijos de Dios a que puedan pedirle al Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritu. Que ellos puedan entender que un desacuerdo, yo lo manejo de esta manera, es por el Espíritu y por la palabra. Ahí no hay más para dónde agarrar. Yo diría, D'Angeli, si yo te quiero dar un consejo mío, ya eso es vano. Pero si yo te voy a dar un consejo por la palabra, el desacuerdo que había se va a arreglar, porque es por medio de la palabra de Dios. Y no es palabra que te la está diciendo el pastor José González, o la pastora Cindy, o el hermanito que te está diciendo el diácono o la diácona. No te la está diciendo hombre. Si es una palabra que viene por Dios. Porque quiero dar de esta palabra que está en Proverbios, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. La palabra lo dice en Proverbios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero ¿qué dice? El consejo de Jehová. En otras versiones dice, el propósito del Señor se cumple. O el consejo de Jehová es el que prevalece. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos, muchos van a tener opiniones. Muchos van a querer tener opiniones, pero esas opiniones están basadas en la palabra de Dios o vienen guiadas por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque si están guiadas por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios, amén, vamos a estar de acuerdo. Amén, gloria a Dios. En un mismo espíritu, en un mismo sentido. Amén, gloria a Dios. La siguiente nos dice, dentro de la congregación, ¿qué tan importantes son los dones del Espíritu? Gloria a Dios. Qué palabra tan maravillosa. Qué palabra tan maravillosa, los dones del Espíritu en una congregación. Yo escuché un pastor que decía, no voy a decir nombre, un pastor que decía, una iglesia sin el mover del Espíritu Santo. Porque ¿qué son los dones? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él los produce. Entonces dice, una iglesia, una congregación sin el mover del Espíritu Santo, o hablando conforme a la pregunta, sin los dones del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Amén. Porque o fue Pablo o fue Pedro, creo que fue Pedro, que nos habló y nos dijo, yo predico un evangelio, pero lo predico con demostración del Espíritu. Pablo creo que fue. Dice, yo lo demuestro con demostración, no simplemente de palabra, sino que hayan las señales, los prodigios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esto? Porque tenemos un Dios de poder. Y la palabra en Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Amén. de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 12, ese es el tema de los dones. Primera de Corintios capítulo 12 dice, no quiero hermanos, presten atención y prestemos atención como dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales.
¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? No quiero, hermano. Es como un mandato, es como que está atento. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque si ignoramos, vamos al fracaso. Si ignoramos dónde está el don de fe, dónde está el don de milagro, dónde está el don de sanidad, dónde está el don de ciencia, dónde está el don de sabiduría, dónde está el don de lengua, interpretación de lengua. Es necesario que en la iglesia haya el mover de la manifestación de los dones del Señor, porque la fe es un don maravilloso y mucha gente dice, no, la fe es de nosotros. No, la fe es un don que proviene de Dios y es el don que el cristiano tiene que agarrar y hacerse uno con él para poder que los otros dones vengan a él, porque si no tienen fe, no van a creer en los otros dones. Entonces es necesario, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y uno de los dones maravillosos, por eso dice Pablo, no ignoréis. La iglesia que ignora esto es esa iglesia que tú ves apática, es esa iglesia que puede tener multitud, puede ver mucha gente, pero si no hay los dones, no está el Espíritu Santo, es una iglesia monótona, se mueve de aquí para allá, de allá para acá, pero no hay el fluir del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La siguiente pregunta sería, como ministros, ¿a qué desafíos se han enfrentado durante los 2 años del ministerio? Gloria a Dios. De verdad que sí. Añadir un poquito a la pregunta, la otra, valorar el Espíritu Santo. Amén. Los dones los da el Espíritu. Hay que valorar al Espíritu Santo, valorarlo. Amén. Porque cuando la palabra habla acerca del Espíritu, dice, no contristéis a Él, no contristéis al Espíritu Santo. Y de verdad que hay que valorarlo mucho. Los frutos, la guianza y los dones, eso va a fluir. Porque una persona que tiene dones y frutos no son dones. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la paz, la piedad, la fe, eso va a brotar la persona que está manejando los dones espirituales dentro de la congregación. Y los desafíos que hemos enfrentado en la congregación, de verdad que cuando nosotros, antes de llegar a este país, estábamos en frontera con México y el Espíritu Santo nos ministra. Van a venir muchas oposiciones, van a venir muchos desafíos y pruebas. Y esa palabra hablaba con Josué hace 2 noches, 3 noches por ahí. Esa palabra es la que a mí personalmente me ha dado mucha fortaleza. Gloria a Dios. A la hora de alguna oposición o de algún desafío, ¿verdad? Porque sabemos que el cristiano va a ser perseguido, blasfemado, acusado, pero también sabemos que ¿quién es el consolador? Así es, el Espíritu Santo. Va a venir con un consuelo, va a venir con un aliento, va a venir con nuevas fuerzas. Amén. Para levantarnos y más bien, en vez de concentrarnos en eso, poner la mirada en Cristo. Y amar, ¿verdad? Porque con el consuelo viene el perdón. Con el consuelo viene el amor. Amar a tus enemigos. O sea, quiere decir a los que se están oponiendo, a los que están blasfemando, bendecir. Entonces, ese ha sido la mayor, porque no creo que nosotros hayamos pasado por alguna decepción tan grande como o alguna atracción tan grande como la que pasó Jesucristo. No creo. Creo que la pasó lo máximo. Y cuando hablamos de desafíos, que es la pregunta de desafíos, a mí me gustan mucho estos desafíos. Y es como dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios te entrega la salida, el Espíritu Santo es nuestro guía. Y qué desafío tan grande poder servirle a Dios
sabiendo que tenemos un Dios poderoso, que Él dice, vosotros estaréis tranquilos. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, quiere decir que no hay desafío que te pueda hacer frente. No hay circunstancia, como lo decía la pastora. La pastora decía, Dios nos hablaba en México que iban a haber muchas puertas en contra